Vamos a tocar un tema profundo ya hoy. Llevamos creo que 6 sesiones en este grupo abierto de estudios. Vamos a ver la primera parte hoy de lo que es el viaje hacia la iluminación. Y aunque nosotros no nos demos cuenta de repente, aunque posiblemente sí, estamos siguiendo un viaje hacia la iluminación. Este tema está formado por 4 sesiones. Hoy vamos a ver la primera. Recomendaría realmente que al grupo que esté iniciando hoy asista a los 4 encuentros. Bien, ahí va cargando la diapositiva. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Por lo menos las personas que empiezan a despertar en conciencia y a darse cuenta que la vida principalmente ocurre a nivel espiritual, ¿no? En un campo no local de la creación. Y que lo que nosotros vemos es una ilusión, pero todo lo que ocurre realmente está en el campo no local de la creación. Estamos buscando vivir en un estado de gracia. Toda la persona que está realizando un trabajo interior, porque generalmente este llamado viene porque no estoy feliz, no estoy totalmente contento o contenta con lo que estoy viviendo, sé que mi vida pudiese ser mucho mejor y hay algo que puedo hacer. Hasta que de repente me doy cuenta que ese algo que puedo hacer es dentro mío, que no tengo que buscar nada afuera, no tengo que pretender cambiar a mi familia, de repente a mi esposo o a mi esposa, a mi jefe, nada. Todo eso va a acomodarse cuando yo logre un cambio interior. Lo que yo busco y lo que todos buscamos es vivir en estado de gracia. ¿Y qué significa esto? Mantener una calibración que ya les voy a mostrar en una tablita de 400 para arriba. A ver, veamos la tablita para que ustedes entiendan de qué hablo. Esta tabla la creó el doctor David Hawkins, un erudito en el tema, un gurú, una persona que yo pensaría que muy posible haya alcanzado la iluminación. Ahí ven en rojo las calibraciones y pueden ver al lado, que es lo que me interesa, la emoción que es constante en determinadas calibraciones. Una persona empieza ya a mejorar su calidad de vida cuando está calibrando de 200 para arriba. Por ejemplo, hay confianza, es el sentimiento permanente, hay optimismo, perdón, comprensión, veneración y demás, ¿no? Con 400 para arriba ya hay comprensión, ¿no? Hay amor, atraemos a nuestra vida amor. Nuestra vida torna de una manera súper gratificante. De 200 para abajo ustedes pueden ver hay desprecio, odio, anhelo, ansiedad, remordimiento, desesperación, culpa y calibrando 20, que es muy, muy bajo, humillación, relacionado y va de la mano, por ejemplo, con la vergüenza, y pueden ver al lado izquierdo culpa, apatía, sufrimiento, etcétera. Pero bien, ¿qué es lo que significa un estado de gracia? Una calibración de 40 o más. Hay autorrealización personal. De todas formas, nosotros estamos viviendo en, en, tenemos una vida humana. eh, Podemos diferenciar la individualidad nuestra, estamos siguiendo un camino, buscamos una autorrealización personal, tal vez a nivel laboral,
a nivel físico, en nuestras relaciones con la pareja, la familia y por supuesto a nivel espiritual. La persona tiene una autoestima alta, ya sabe quién es, ha logrado diferenciar el ego del espíritu, ¿no? Entiende que su identidad no es personal, sino es espiritual, lo que por supuesto lo lleva a tener una autoestima elevada. Hay una sincronicidad perfecta con toda la creación, además que comprende bastante bien que el mundo no es esto que vemos o percibimos con los cinco sentidos, sino que la verdadera realidad está tras bambalinas, está en el campo no local de la creación donde todo ocurre. Y nosotros percibimos este maya necesario, por cierto, con los cinco sentidos. Hay armonía interior, un estado constante de paz, tal vez de amor, serenidad, alegría. Es una persona noble, hay nobleza en su actitud, bondad, gratitud, libertad emocional. Esto es grandioso ya, donde no estamos atrapados a lo que a estímulos externos, ¿no? Si algo posiblemente no va bien, no nos sentimos desdichados, no nos sentimos culpables, no sentimos rabia, odio, nada de ello. Hay libertad emocional. Tengo la capacidad de decidir cómo sentirme desde adentro. Nada de lo exterior influye en ello. Un nivel de conciencia elevado, generalmente las personas que llegan a vivir un estado de gracia, tienen una conexión directa con la creación, con la sabiduría universal, con la fuente, con el universo, con el cosmos o con Dios. No tienen una conexión, tienen tal vez un ritual, han descubierto la manera de mantener esa conexión, de percibir la presencia de esa sabiduría en nuestras vidas. Por lo mismo, sienten continuamente dicha, paz, gozo, felicidad, y esta proviene de esa conexión universal. Si alguien en algún momento quisiese hacer alguna pregunta, por favor la hace. Esto me gustaría que sea más como una charla. Y a la medida que uno hace preguntas y recibe una respuesta, esto queda más consolidado en nuestro interior. Y entonces, ¿cuál sería la razón de nuestra existencia? ¿Ustedes han puesto a preguntar alguna vez cuál es la razón de mi existencia? Si tenemos un creador con una conciencia o es conciencia pura, es omnipresente, omnipotente, está en todas partes y demás, y nosotros somos el resultado de su creación, ¿por qué vemos en la vida guerras? De hecho, en este momento estamos presenciando, tal vez no directamente, pero sabemos que hay guerras, hay egoísmo, hay tal vez odio, gente pobre, niños enfermos. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué hay personas que
sufren continuamente por pobreza o por enfermedades o el dolor de sus relaciones, etcétera. ¿Por qué, si somos una creación perfecta, por qué no vemos esa perfección en la creación? Esa ha sido una pregunta continua en los talleres y una pregunta totalmente real. Yo misma muchas veces me la hice. ¿Por qué Dios o la creación o la conciencia suprema eh, juega con esto? Y en realidad, porque tenemos que crecer internamente, estamos llevando nuestra alma hacia la perfección. Y todo eso, a mí me costó entender, por ejemplo, que un cáncer o que una pobreza o una familia que tenga que sufrir de enfermedades, de pobreza y continuas desdichas, sea perfecta. ¿Por qué, por qué esta conciencia universal quisiese eso? De hecho, y lo hemos escuchado muchas veces, o estamos creados o hemos sido creados a imagen y semejanza perfecta de este nuestro creador. Entonces, ¿por qué tenemos que atravesar por todo eso? Porque estamos llevando a la perfección nuestra alma. Hace, hace un día, 2 días, conversaba con una amiga a la cual aprecio muchísimo, está pasando un momento duro en su vida y me dice, y ella está teniendo una lucha interna espiritual muy fuerte y se agarra de esa lucha interna espiritual realmente con convicción, con vehemencia. Y ella me comenta y me dice, Ale, ahora entiendo por todo lo que me ha tocado pasar. Ha sido duro, durísimo, pero ahora entiendo que todo esto era necesario para crecer internamente. Todo esto me ha llevado a que yo sea una persona más íntegra, a que mis valores se fortalezcan y a que agarre nuevos valores. Y es así, hasta que logremos despertar en sabiduría y podamos aprender y podamos encontrar esa sabiduría en cada momento de nuestra vida y podamos reconocer, porque cada experiencia, cada persona que se acerca a nosotros nos está enseñando algo. Y si de repente no nos damos cuenta, pues vamos a necesitar repetir la misma lección. Y a veces esas lecciones duelen, en realidad muchas veces duelen. Necesitamos ese dolor como motivador a veces para crecer. Seamos conscientes de esto o no. Todos estamos siendo por el mismo camino. Tenemos maestros distintos, maestros quiero decir a personas que nos están enseñando en esta vida distintas, lecciones que no van al mismo tiempo unas de otras distintas, pero la meta es la misma, la evolución de la conciencia. A mí me gusta mucho aprender de esas personas avanzadas y darme cuenta cuánto trabajo ya han hecho, tal vez no solo en esta encarnación, sino en muchas, cuánto ya han avanzado, cuánta luz llevan dentro y es una inspiración emularlos, es una inspiración intentar ser como ellos, entender un poquitito estos mensajes que el universo nos da en el día a día para ir perfeccionándonos a nosotros. Y entramos una encarnación, esto es lo más interesante, entramos una encarnación y más o menos nosotros ya tenemos planificado el plan de estudios. Tenemos como coordinado o a nivel espiritual hemos decidido qué vamos a aprender en esta vida.
o cuánto podemos avanzar en esta vida. Hemos escogido la nación perfecta, la raza perfecta, el entorno social y económico perfecto, la familia perfecta, los padres perfectos, para que ese plan divino pueda cumplirse. Y a veces el pensar, ¿por qué esto me ocurre a mí? Es porque necesito aprender. Por eso deberíamos preguntarnos, ¿para qué me ocurre esto a mí? ¿Qué es lo que yo necesito aprender con esta experiencia tal vez dura, con esta experiencia difícil, con esta experiencia dolorosa que me ha tocado pasar o que me está tocando pasar? Y cuando empezamos a entender que hay algo o un plan o hay una intención elevada detrás de cada experiencia, entonces en ese momento es donde empezamos a despertar en conciencia. Y ahí nos damos cuenta, es en ese momento donde nos damos cuenta que la vida, que la realidad no es lo que ocurre y por lo que nosotros percibimos con los 5 sentidos, sino hay algo que ocurre ahí tras bambalinas, en otra dimensión, a nivel espiritual, a nivel de conciencia. Me preguntan aquí, ¿cómo podemos conseguir ese estado de gracia? Por supuesto que hay un camino que acelera todo esto. Hay un camino, bueno, en épocas pasadas, los rishis y los maestros de la India, que estaban recluidos en sus ermitas, eh, desentrañaron los misterios que ocultan al espíritu omnipresente y a alcanzar ese estado de gracia. Estos han sido grandes investigadores que la ciencia hoy en día no ha logrado a equiparar en lo que ellos han descubierto. Su investigación nos ha proporcionado las valiosas técnicas y métodos que armonizan el cuerpo y la mente con la ilimitada fuente de la vida e inteligencia que reside en cada ser humano. Y es así que nosotros podemos alcanzar ese estado de gracia. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay varias técnicas de autodescubrimiento y de transformación personal. Lo que nos acompaña para que esto sea más rápido es la meditación. Hoy en día la ciencia lo está comprobando. El camino más rápido para alcanzar ese estado de gracia y esa evolución de la conciencia es la meditación. La meditación acompañado de un trabajo interior, porque la meditación nos permite tener esa conexión fluida con la mente, perdón, con la fuente, y podernos dar cuenta de esos mensajes que el universo nos envía a cada momento, esos mensajes o esas señales. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Perfeccionar nuestra alma, ir haciéndonos cada vez más íntegros, incluir en nosotros día a día o vida tras vida, tal vez, mayores valores, ¿no? La nobleza, la confianza, la entrega, el desapego, la fortaleza interior, el coraje, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva hasta que podamos fundirnos nuevamente con nuestra fe, con nuestra fuente. Es el regreso a casa de donde nosotros somos. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco, que viene como parte de ese trabajo que hacemos,
Y es un trabajo que nunca termina, nunca termina. Es un trabajo que día a día aprendemos a hacerlo. Es algo que tenemos que dominar al fin de cuentas, el arte de transformar nuestras vidas y aprender a pasar del dolor a la dicha o de la oscuridad a la luz. Me preguntan aquí, ¿cuál es la razón por la que no puedo sentir plenitud y no he ido logrando materializar la vida que siempre he soñado? Yo llevo años en esta búsqueda y aunque sí he logrado ser una persona muy positiva, no he logrado nada más. Bien, Eduardo, es que el camino continúa. Tú ya has avanzado, de repente ya te has situado en un camino a seguir. El trabajo no termina, no termina. Hay que continuar con vehemencia, con confianza, y el trabajo es día a día. Es la transformación de ti mismo día a día. Aprender a observarte, eso es algo que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Yo he aprendido a observarme, he aprendido a observar cuando mi ego, en realidad, que está formado por todos mis arquetipos, tienen sus temores, y muchas características que tienen que irse trabajando. Y ya no me siento a veces confundida ni me molesta las actitudes que tienen, porque me doy cuenta que yo no soy esa humana personalidad. Es lo que me ha tocado asumir en esta vida y trato de todas formas de ser mejor. Cuando me doy cuenta que tengo temores, los reconozco y los aprecio y los abrazo, porque puedo reconocerlos. Y sé que tengo que trabajar en ello para poder eliminarlos. No me ahogo ya en esos temores y ni dejo que eso gobierne mi vida, pero aprendo a reconocerlos. Y eso es un trabajo de día a día y que no termina. Y es así, ese es el arte de aprender a conocerte cada día y de transformar tu vida. Bien, tengo muchas preguntas, voy a ir avanzando y voy a ir leyendo sus preguntas y respondiendo. En este momento nuestra vida procede del molde de la conciencia. Lo que forma parte de nuestro nivel de conciencia es lo que da luz a nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, cuando nos toque hablar un poquitito de lo que es física cuántica, vamos a entenderlo mucho mejor, pero absolutamente todo, incluyendo nosotros, somos información y energía. ¿Y qué da forma a ello? Nuestra conciencia. ¿Qué da forma a nuestro mundo? Nuestra conciencia. Entonces, según el molde de nuestra conciencia, tenemos nuestra vida perfecta, tal cual es el molde de nuestra conciencia. ¿Y qué forma parte del molde de nuestra conciencia? Nuestras creencias, principalmente las creencias que han sido estructuradas desde nuestra infancia, todo lo que hemos aprendido de mamá, de papá. Esas creencias, a la medida que se han ido consolidando en nosotros y en nuestro sistema nervioso, porque forma parte de las redes neuronales, esas creencias han creado hábitos de pensamientos. Si en algún momento nosotros empezamos a hablar de dinero, van a venir hábitos de pensamientos que están acompañados de emociones. Pueden venir culpas cuando hablamos de dinero, pueden venir miedos cuando hablamos de dinero o rabia cuando hablamos de dinero, o tal vez algunas personas sientan confianza o sientan entusiasmo
qué sé yo. Pero todo eso proviene de esa estructura de nuestras creencias. Y ese es un punto para tocar nada más el dinero, pero tenemos creencias sobre la familia, sobre el gobierno, sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre el cuerpo, sobre la vida, sobre la vejez, sobre todo. Millones de creencias. Y todas esas creencias que nosotros tenemos van a estructurar el molde de nuestra conciencia. Y eso es, y esto que vemos como vida es energía solidificada con información. Esa información la da el molde de nuestra conciencia. Por eso, seguro que han escuchado muchísimo, hay muchos maestros, mucha gente que habla y te lo dice de muchas formas en sus talleres, en sus audios, en sus libros. Cambia un solo de tus pensamientos, una sola de tus creencias y tu vida entera va a cambiar. Y el propósito es que nosotros dirijamos esos cambios para ir del dolor a la dicha. Si hoy en día el tema del dinero me afecta, me incomoda, empiezo a hablar de dinero y me siento mal, tiene que cambiar completamente eso. Entonces significa que la información que tenemos ahí no está bien. Tiene que cambiar. Yo tengo que llegar a sentir amor, paz, dicha cuando hable de dinero. Y voy a ir de la oscuridad hacia la luz. Entonces, en algunas culturas, cuando alguien tiene problemas económicos, culturas antiguas, sí, es porque tenía alguna enfermedad en su espíritu o en su energía. Porque lo natural es que nosotros manifestemos riqueza o prosperidad. Ahí estamos sanos a ese nivel espiritual. Entonces, ese es el propósito. Y a la medida que nosotros hemos ido estructurando nuestras creencias, hay hábitos de pensamientos, significa que ocurre algo, voy a volver a poner el ejemplo del dinero, algún tema de dinero, se habla, hay que dar una cuota, o lo que sea, viene inmediatamente los pensamientos con emociones y yo tengo una actitud que casi ni la pienso. Si ustedes aprenden a observar su humana personalidad, y esto te ayuda, por supuesto, en la meditación, para que tú no te sientas identificado con tu humana personalidad, pero la aprecias, la amas, porque es lo que te toca hacer en esta vida, eh, vas a poder reconocer sus miedos, sus temores, todas las emociones que son de baja calibración. Te vas a dar cuenta inmediatamente esa tenacidad de los hábitos, cómo vuelves a repetir el mismo pensamiento, vuelves a repetir la misma emoción, porque no has logrado deshacerlas, no has logrado decodificar a nivel cuántico ese tipo en la estructura de tus creencias. Pero bueno, el arte de la transformación es reconocer, ok, esto no está bien, yo no debería reaccionar de esa forma. ¿Y de dónde viene esa reacción? De un temor mío, de un temor mío o de un sentimiento de culpa, o etcétera. ¿Y de dónde viene eso? De pensamientos, de este tipo de pensamientos, y bueno, empezar a ver el origen de ello y trabajarlo para transformarlo. ¿Cómo alcanzamos esto? Con la fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad realmente viene del alma. Viene del alma y es una determinación que por supuesto también esta es una virtud que debemos ir incorporando en nosotros. Y esa fuerza de voluntad es el instrumento de cambio. Cuando logramos tener esa fuerza de voluntad y esa vehemencia y trabajamos
en nosotros día a día para cambiar, vamos a ir evolucionando en la conciencia e ir, como se ve en la imagen, yendo de la oscuridad hacia la luz. Ese es el trabajo diario que se hace. ¿Quieren mejorar su calidad de vida? ¿Quieren disfrutar de prosperidad, de relaciones satisfactorias, de un cuerpo sano, disfrutar de lo maravilloso que es esta vida? Tienes que trabajarte todos los días con amor. Aprender a reconocer en tu humana personalidad lo que necesitas pulir. Para esto se requiere discernimiento, aprender a observarte y a reconocerte y fuerza de voluntad. Es lo esencial, son dos instrumentos o herramientas esenciales. ¿Cómo adquieres discernimiento? Con la meditación. No hay otra opción. Con la meditación. La meditación te va a permitir reconocer si quieren el bien y el mal, lo que es correcto, lo que es bueno para ti, lo que no es. Con total claridad, sin que te confundas. Entonces, ese trabajo diario va a ayudarte a liberarte de esos arquetipos limitadores, de esas actitudes que tú tienes y están limitándote en tu vida, de esos tus miedos, de ese tu sentimiento de rabia o de envidia, de ese tu sentimiento de incapacidad o que tú te identificas como a alguien inferior tal vez, etcétera. Entonces, es un trabajo diario que uno tiene que ir haciendo. A ver, preguntas. Me dicen, siento que durante años de mi vida se repiten tantas situaciones dolorosas. ¿Es esto un karma? Pregunto. En realidad, karma no es un castigo divino, ¿no? Karma es el resultado de tus acciones. Entonces, si se repiten, sí, o sea, tú has hecho algo o has creado la situación, como decimos, tras bambalinas y va a irse repitiendo, pero a la vez esto es enseñanza. Si se te ha repetido una experiencia muy similar muchas veces, Maritza, es básicamente porque la mente universal te está diciendo, despierta y haz algo en ti mismo para cambiar esto. Y no lo tomes como un castigo, no lo tomes como que eres víctima de las circunstancias, sino es un llamado al cambio. Es nada más que eso. Aquí me dice, mi meta es encontrar mi paz interior, en mi yo interno. ¿Cuál es el por qué me siento tan triste? Porque tienes que dejar muchas cosas del pasado, ¿no? Entonces, tú tienes que, si tu meta es tu paz interior, que en realidad eso es algo maravilloso, hay cosas que tú te estás aferrando al pasado, que no deseas soltar. Tienes que saber cuáles son. Me dicen, si no hay conciencia de aprendizaje, igual se puede evolucionar o es hasta que realmente se lo reconozca como tal, que se produce esa ampliación, bueno, o expansión de la conciencia. Bien, puede que tú en algún momento no te des cuenta de que es una enseñanza a nivel espiritual. Mucha gente no se da cuenta que esta es una enseñanza a nivel espiritual, pero sí se dan cuenta que esa actitud de egoísmo o esa actitud de tratar de ir sobre las demás personas no es beneficiosa y deciden cambiar. Empiezan a tener primero la intención de cambio y bueno, es más largo el camino, por supuesto, si no tenemos discernimiento, pero si uno cambia, su vida cambia, aunque no nos demos cuenta que esta es una lección universal. ¿Cómo vencemos nuestros miedos a avanzar? Con coraje, determinación y voluntad. Bien, vamos a continuar.
Entonces, el trabajo que nosotros vamos haciendo es el de trascender esos estados mentales de baja calibración, tenemos que ir trabajando para trascenderlos. Y es interesante, si pueden conseguir el libro de Wendayer, eh, se llama Ahora me doy cuenta o es algo así, es uno de sus últimos libros. Cuando uno ha atravesado momentos tal vez duros en la vida, críticos, ha confiado que el trabajo es netamente interior y bueno, ha transformado su situación y gran parte de su vida y mira atrás y ahí es donde empieza a entender el porqué de cada situación que me tocó pasar. Y empieza a darse cuenta cuánto ha avanzado. Y se mira a sí mismo y dice, ahora soy mucho más grande de lo que era en esa época. Antes tenía miedos absurdos, antes sentía rabia, etcétera, etcétera. Entonces ha trascendido esos estados mentales, ha crecido, el camino siempre es de crecimiento. Para esto, por supuesto, nos ayuda que nuestra identidad sea con esa naturaleza divina, que podamos, no a nivel solamente conceptual, sino que realmente logremos identificarnos como seres espirituales, viviendo ahora una experiencia humana, con todo lo que nos ha tocado vivir para poder avanzar. Pero nosotros somos seres espirituales, esa es nuestra naturaleza divina. Mucho, mucho va a cambiar cuando nos identifiquemos así. Y aceptemos nuestra humana realidad. Aceptemos lo que nos ha tocado vivir hoy, en realidad lo que hemos decidido vivir hoy. Porque la situación en la que estamos en este momento es perfecta. Nosotros hemos decidido avanzar desde ahí. Entonces digamos, ok, si yo he decidido nacer en esta familia, con este cuerpo que es perfecto, en esta situación que es perfecta, en este país, de esta raza, es porque yo tengo que aprender desde aquí. Tengo que ser una persona mucho mejor. Tengo que dominar y superar mis miedos y bueno, y todo lo demás. Y ok, yo decidí tener esta experiencia humana. Estas experiencias que vamos teniendo en la vida nos ayudan a tomar conciencia de esa nuestra divinidad. Eso es lo primero que tenemos que buscar. Lo primero, reconocernos a nosotros como seres espirituales, reconocer nuestra divinidad. ¿Qué nos ayuda a ello? Porque una cosa es entender el concepto, pero otra cosa es realmente sentirlo, que esté impregnado en nuestro ser. Para esto, una vez más, nos ayuda la meditación. La experiencia de la meditación, que es entrar en estados elevados de conciencia, nos permiten darnos cuenta de esa nuestra realidad. Pasar de esa identificación del ego al espíritu. ¿Qué quiere decir el pasar de esa identificación del ego al espíritu? Si tú a una persona le preguntas rápidamente, ¿quién eres? La persona, ¿cómo se empieza a identificar rápidamente? Bueno, te da su nombre, primero para ella tiene una identificación social, civil, que es su nombre, luego tal vez te dé sus estudios, soy licenciado en algo, ingeniero, doctor, etcétera. Se identifica con un título. Tal vez luego se identifica con su posición social, económica, etcétera.
Esa es, luego en su humana personalidad, si es una persona miedosa, qué sé yo, si le empiezas a indagar más. Esa es una persona que se identifica con su humana personalidad, con su ego, con sus arquetipos. Pero a la medida que una persona va meditando, va meditando, va meditando, nosotros en las clases de meditación, en los talleres de meditación, cuando entramos en meditación, que por supuesto hay mucha práctica, una de las preguntas que nos hacemos al empezar a meditar es, ¿quién soy? Desde luego, las primeras respuestas que mentales vienen solas es tu identificación con el ego. Pero a la medida que tú tienes una experiencia de meditación, esa identificación va a pasar del ego al espíritu. Y cuando tú logres en meditación, muy rápido se tienen en las primeras sesiones, tener una experiencia del Atma Darshan, que es el vislumbramiento del alma, y tú te des cuenta que no eres esa humana personalidad, no eres tu nombre, ni tus títulos, ni tu posición social, ni nada de ello, que tú eres un ser espiritual, que por lecciones tú estás viviendo una experiencia humana, ahí todo va a cambiar. Porque tú empiezas a reconocerte como un ser espiritual. Y empiezas a darte cuenta que todo lo que estás viviendo es un teatro montado. En la filosofía Veda, nosotros le llamamos a esto el engaño del Maya. ¿Han visto la película Matrix? De Matrix. Más o menos va por ahí. Que todo lo que nosotros vemos es consolidado energía e información que proviene de nuestra conciencia. Pero no es la realidad. Es lo que percibe nuestros 5 sentidos. A nivel humano, nosotros hemos recibido 5 sentidos para percibir la realidad. En meditación o en los yogis, lo saben, los rishis, aprendemos a concentrar esos 5 sentidos internamente para poder percibir la verdadera realidad y no el engaño del Maya. Pero estamos aquí y tenemos que comprender que el mundo es una escuela, que nosotros hemos venido a esta vida a aprender, a cambiar, a perfeccionarnos. Y el don más hermoso que hemos recibido es el libre albedrío, que podemos decidir por dónde comenzar, qué áreas nuestras primero queremos trabajar en base a los deseos que hay en nuestro corazón de tener una vida mucho más satisfactoria. Y por lo mismo tenemos que aprender a observarnos desde el palco de la introspección. Es muy divertido hacerlo. Cuando ya no nos identificamos en el ego, cuando empezamos a darnos cuenta que todo esto es así, como un teatro montado, como una película donde somos actores. Podemos ocupar cualquier rol o cualquier papel en cualquier momento, pero quienes realmente somos nosotros no cambia. Y ahí en ese papel, en ese rol que nos ha tocado ahora actuar, no nos sentimos no nos tomamos las cosas tan en serio porque es un rol. Y cuando logramos observarnos en esa actuación, podemos descubrir rápidamente dónde es donde tenemos que trabajarnos. ¿Qué áreas de nuestra vida realmente necesitan observarse y necesitan un trabajo? ¿O qué áreas de nuestra humana personalidad necesitan rápidamente ser atendidas y empezar a trabajar?
Ahí en los talleres nosotros, por metodología, eh, nos identificamos a nuestra humana personalidad con arquetipos, distintos arquetipos, para reconocer dónde están nuestras limitaciones, por qué vibramos bajo, en qué áreas, qué actitudes, qué creencias, qué pensamientos nos llevan a vibrar bajo, nos bajan en la calibración y empezamos a trabajarla. Hacemos un trabajo diario. La persona que ha hecho un taller nunca más deja de trabajarse. Nunca más. Cada día me dice Alejandra, he encontrado un nuevo arquetipo. Ahora entiendo por qué en mis relaciones me ocurría esto o atraía siempre este tipo de personas o en el trabajo me iba así, etcétera. He encontrado este arquetipo y se sabe de memoria el trabajo de decodificación y recodificación y empieza a trabajarlo. Y la vida se convierte en una aventura. Me encantó cuando que lo compartió la familia del doctor Wendayer poco antes de su fallecimiento, que él dijo, estoy entusiasta por la nueva aventura que me va a tocar emprender, que era una nueva vida. No tuvo nunca miedo a desencarnar, porque su vida fue maravillosa. A pesar de que pasó momentos muy duros, él vivió 10 años en un orfanato. Pero fue una vida maravillosa y se entregó completamente. E hizo lo mejor que pudo. Y estaba tan entusiasta de saber qué nueva aventura le iba a tocar ahora. Y es así como nosotros tenemos que tomarnos la vida, una aventura, donde tenemos que aprender a reconocer las señales que nos envía el universo para saber dónde debemos cambiar. Y siempre nos guía un sueño del corazón, querer, no sé, tener una vida con ciertas cualidades y que sea noble y etcétera. Pero esta vida es una aventura. Lo que nosotros estamos viendo es solo el engaño del Maya. Cuando logramos transformar nuestra conciencia, en realidad lo que buscamos es una conciencia divina, de modo tal que nos preocupemos por el bienestar de los demás también, tanto como nos preocupamos por el nuestro. Entonces, estamos avanzando, estamos evolucionando. Lo que busca nuestra fuente es el perfeccionamiento de nuestra alma. Entonces, cuando nosotros nos conectamos a nuestro espíritu, y empezamos a vivir así alertas, empezamos a reconocer esas señales que el universo nos envía y la intención suprema en cada experiencia, incluso las difíciles, las dolorosas. Hay una intención suprema que es perfeccionarnos a nosotros. Y siempre entender que esta es una obra de teatro, que hay una mente superior que hace que todo encaje perfectamente con el propósito divino de la perfección de nuestra alma. Entonces debemos estar siempre con los ojos abiertos, abiertos de la sabiduría y la calma, no correr en la vida, sino tomarnos las cosas con calma y saber qué intención tiene esa mente universal, esa sabiduría cósmica o Dios, si quieren llamarlo así, en esta experiencia, en nuestra vida. Porque a lo que vamos todos es a ese perfeccionamiento del alma para regresar a casa. Preguntas, a ver. Me preguntan, me dicen, este tema de la meditación, yo ya sé que es muy importante. ¿Tenemos algún programa? Me preguntan para meditar correctamente.
Si ingresan a la página www.alejandraplaza.com van a encontrar, pueden participar de un taller en vivo de meditación y recibir su sesión individual para la entrega de su mantra personal, como también tienen un programa pregrabado. Igual se les entrega un mantra personal, porque la técnica de meditación que nosotros enseñamos es que viene desde el centro Chopra. Es una técnica muy, muy avanzada, pero a la vez sencilla de aprender. Se realiza con un mantra personal. El mantra personal es una vibración. Es una vibración, se lo calcula, los maestros védicos lo calculan en base al lugar de nacimiento exacto, fecha y hora de nacimiento. Entonces calculan porque ha sido la vibración que el universo emitió al momento del nacimiento de la persona. Entonces es el mantra perfecto para que nos ayude a avanzar en esta evolución de la conciencia, para que de una manera más rápida entremos en ese estado de meditación, tengamos la experiencia del Atma Darshan, ¿no? Entonces, pueden participar tanto de un taller en vivo, así tal cual en este momento lo estamos dando, y recibir su sesión individual para la entrega del mantra, o en un programa pregrabado donde viene toda la información en sesiones igual, pero está pregrabado, no hay preguntas ni nada, y de todas formas se les entrega su mantra personal, cualquiera de los dos. Me dice, y sobre esos ejercicios o cursos de transformación, bien, esto también lo tienen ustedes, pueden participar de talleres en vivo, online, o de programas grabados. Básicamente nosotros tenemos tres que tratamos de cubrir todas las áreas. Está el despertar del corazón. eh, Pregrabado lo pueden encontrar en cualquier momento. En vivo creo que este se va a dar en febrero del año que viene. El taller del amor es el que lo tenemos próximamente, que lo vamos a dar en octubre en vivo. Pregrabado lo tienen en cualquier momento. Este taller trabaja netamente las relaciones interpersonales. Tenemos también un taller de prosperidad donde trabajamos netamente el área de dinero, de economía, etcétera, para ir evolucionando en eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Si aquí hay muchas. ¿Cómo podemos ayudar a otros en el camino hacia el cambio? Cambiando tú mismo. Cuando tú cambias y empiezas a brillar, tú eres una invitación al cambio para otras personas. ¿Cómo puedo trabajar en mi fuerza de voluntad para avanzar en mi evolución? Es una pregunta que me gusta mucho. Gracias, William. Esta fuerza de voluntad viene del alma. No es algo que viene de nuestra humana personalidad, viene del alma. ¿Y cómo conectamos con ello? Con la meditación. Bien, bueno, vamos a dar por terminado el encuentro de hoy. Es en la primera parte. Bueno, invitarlos a una segunda parte. Les vamos a enviar un correo para comunicarles cuándo se va a dar una segunda parte. Y bueno, agradecerles a todos por estar presentes en este momento, por ayudarme a mí a cumplir mi Dharma, y feliz de compartir con ustedes. Los veo pronto. Bendiciones. Namaste.